Acabamos de leer este pasaje, fue escrita por el apóstol Pablo al final de su tercer viaje misionero. Nos dice que él escribió estando en Corinto. Esta carta él escribe estando en Corinto, con la intención de que él veía la necesidad de enseñar y edificar a una iglesia en la cual él era desconocido. Hermanos, nosotros debemos de saber que en los tiempos pasados no teníamos esta gran revolución tecnológica que hoy tenemos de la comunicación. Hoy en día una persona está a miles de kilómetros lejos de ti y tú puedes enviarle un mensaje y le llega en menos de un segundo. Tú puedes tener una comunicación, una videollamada con una persona, no importando dónde se encuentre. En una ocasión tuve una videollamada con mi hermana y estaba yo con mi abuelito junto a él y les hice la videollamada y estuvimos hablando y me dice mi abuelito, pero ¿cómo esto es posible? ¿Dónde está ella? Porque ahorita ella está en Panamá. Entonces me dice, ¿cómo esto es posible? Esto no es posible. Le digo, abuelito, sí, es ella. Pero ¿cómo si ella está tan lejos? ¿Cómo es que la estamos viendo? Bueno, la tecnología ha avanzado muchísimo y es posible. Y quién sabe qué no será posible en los próximos años, que la tecnología siga avanzando, la transportación, todo esto antes era muy difícil. Una persona para emprender un viaje tardaba días en poder llegar a su destino. Para que una persona recibiera un mensaje era a través de cartas y tardaba incluso días y meses podría tardar en llegar una carta. Entonces el apóstol Pablo ya había escuchado de la fe de los romanos. Roma tenía una fe y una doctrina sana. Sin embargo, habían ciertas doctrinas importantes que ellos necesitaban escuchar, principalmente acerca de la gracia y de la salvación que les había sido dada también a los gentiles. Así que, hermanos, en este contexto tenemos que entender Romanos 10:9 para no sacarlo fuera del contexto. Es importante. En varias ocasiones Pablo expresa su tristeza, su nostalgia por no haber podido visitar la iglesia de Roma de manera presencial. Y podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 13, donde él les dice que había intentado ir a la iglesia para visitarlos, sin embargo, le había sido impedido. No sabemos qué fue lo que se le presentó, pero también los apóstoles tenían impedimentos, hermanos. También los apóstoles tenían pruebas, tenían dificultades, y él dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoren cuántas veces, han sido muchas, que yo me he propuesto ir a ustedes. Y dice entre paréntesis la Reina Valera, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Usted debe recordar que el apóstol Pablo era el apóstol a los gentiles. El mensaje de Dios salvando a su pueblo era un mensaje que fue dirigido primeramente ¿a quién? A los judíos. Cristo viene del pueblo judío y el pueblo judío debía haber recibido el mensaje de Cristo. Él era el Mesías esperado. Sin embargo, el apóstol Pablo, después de empezar a predicar en las sinagogas, después de creer en el Evangelio, cuando en ese encuentro con el Señor Jesucristo le abre los ojos, él comienza a predicar en las sinagogas. Él comienza con la elocuencia que él tenía y con el conocimiento de fariseo que él tenía, comienza a debatir con otros grandes judíos y maestros, y llega un punto en el cual en el libro de los Hechos se registra donde Pablo dice: hasta aquí. Ya no más judíos. Ustedes no quieren recibir el mensaje, así que yo me haré apóstol, o Dios me has enviado a los gentiles. Y el apóstol Pablo entendió que este mensaje, hermanos, del cual hemos estado hablando y el cual te ha cambiado tu vida, si es que tú lo has creído, este mensaje debía ser predicado también a los que no eran del pueblo judío, no eran de raza judía o de nacionalidad judía. Y este mensaje alcanzó a los romanos.
En varias ocasiones él quería ir, no había podido, Dios sabe por qué en su providencia. Esto nos deja una enseñanza de manera, en un paréntesis, hermano, que nosotros muchas veces nos proponemos algo, pero como bien la Biblia dice que del hombre son las disposiciones del corazón, ¿verdad? El hombre, las proposiciones del corazón, pero el que dispone es Dios. Así que en varias ocasiones quiso, pero no pudo. Y el mensaje central de Pablo era enseñar las grandes verdades del Evangelio. Si usted lee Romanos, va a encontrar la palabra Evangelio y gracia muy frecuente. Es un mensaje que él quería comunicar. El Evangelio de Dios, como leemos en el capítulo 1, versos 2 y 3, vemos que el Evangelio de Dios era lo que él estaba enseñando. El Evangelio de Dios que hablaba acerca de Jesucristo. Este mensaje Dios lo había prometido, así lo dice el verso 2 y 3 del capítulo 1, que Dios lo había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la religión cristiana tiene muchas similitudes con otras religiones que no son cristianas. Busca principios morales, busca el bienestar, la ayuda mutua. Pero la religión cristiana se vuelve una religión indeseable o una religión agresiva cuando nosotros pronunciamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes compartir con alguna otra persona que sea muy religiosa y puedes hablarle y pueden ser compatibles en muchos aspectos de la fe. Pero cuando tú hablas de Cristo, que es la piedra de tropiezo para quienes no creen y para nosotros es piedra preciosa, cabeza del ángulo, entonces los conflictos aparecen. Este mensaje del Evangelio es un mensaje acerca de Cristo, no es un mensaje de un plan de salvación. El Evangelio incluye un plan de redención, de rescate para los pecadores, pero el Evangelio es de una persona, es acerca de una persona. El Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dicen algunos autores, el Evangelio es Jesucristo. Así que este mensaje, dice Romanos 1, del 2 al 3, era un mensaje que ya había sido prometido, anunciado, predicado por antiguos profetas. La carta a los romanos es una magnífica carta inspirada por Dios a Pablo, llena de mucha doctrina y de mucha enseñanza práctica. Usted lee del capítulo 1 al capítulo 11 más o menos y usted va a ver que está lleno de pura doctrina. Y a partir del capítulo 12 usted va a ver que está lleno de puras cuestiones prácticas. Comenzando en el capítulo 12, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración racional, inteligente, algo que se hace, ¿verdad?, con un conocimiento. Así que la carta a los romanos, de verdad, hermanos, es profunda, muy, muy profunda. Algunos han dicho que es la columna vertebral de la Escritura. Algunos han dicho que en la carta a los romanos, Romanos 3:23, están contenidos los pasajes más importantes de toda la Escritura. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, en su gracia, por su gracia. Así que cuando hablamos del Evangelio, hermanos, es un tema que vamos a tener que aterrizar siempre hablando acerca de los romanos, la carta a los romanos. He escuchado de algunos pastores, de algunos hermanos que han enseñado el libro de los romanos en su iglesia por más de 9 años y aún no terminan. Imagínense, cuando hablamos del Evangelio he dicho que se trata de una persona y no de un plan. Se trata de Jesús, lo que Él ha hecho para salvarnos y para reconciliarnos para su propia gloria. Quiero hacer un paréntesis y poner un video que hemos visto ya. Es del pastor Miguel Núñez y él hizo una serie de 95 tesis que lo hace
alusión a las 95 tesis de Lutero. Y esta segunda tesis considero que es importante porque habla de esto que yo les estoy diciendo. Solamente lo pensaba poner al principio, la verdad se me olvidó, así que lo estoy poniendo ahorita antes de que yo siga. El Señor Jesucristo dijo, hacer discípulos de todas las naciones. Su voluntad fue que predicáramos el Evangelio y no sueños, visiones y opiniones. La causa de Cristo se ha visto una vez más bajo amenaza de parte de una serie de predicadores de invenciones que han desplazado el Evangelio de su centro y han colocado allí ideas humanas, estrategias humanas, ideas mercadológicas que nada tienen que ver con lo que Dios ha revelado. Una vez más tenemos que recordar que el Evangelio es la esencia o el mensaje directamente relacionado con la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Dos eventos fundamentales, su muerte y su resurrección, avalados por la historia. Cuando el predicador de nuestros días desplaza la cruz de su lugar, él podrá crear, él podrá obtener una serie de seguidores de su nombre o del hombre, pero jamás podrá conseguir discípulos de Cristo. Despierta Latinoamérica, la cruz es tu símbolo de identificación. Pues muy claro el mensaje del Evangelio es lo que debemos predicar, hermanos. De verdad que es muy triste cuando nosotros tenemos iglesias que ya están cansadas de escuchar que Cristo vino y murió y resucitó. Es algo muy triste, o sea, perdieron ya el sentido de su vida cristiana, ya están extraviados. La Biblia dice de que algunos en los posteriores tiempos negarán incluso al Señor que los rescató. Hoy en día se oyen noticias de hombres que ya han negado su fe. Hay un autor muy conocido, y es autor de un libro que se titula Le dije adiós a las citas amorosas, un libro muy conocido por los jóvenes, porque habla acerca del noviazgo y cómo debe llevarse esto. Desafortunadamente este hombre ha negado a Cristo que lo rescató. Es muy triste. Oremos por él, oremos por este hermano, por este hombre que fue pastor de una iglesia, y siguen saliendo estas noticias tan tristes que le hacen tanto daño y manchan a la iglesia de Cristo. Sin embargo, hermanos, el mensaje de Cristo es el mismo, no cambia y no debe ser reducido, ¿verdad? Como dice aquí el hermano, a prácticas mercadológicas, a la simple si funciona vamos a hacerlo, si da resultados vamos a hacerlo. No podemos reducir el mensaje del Evangelio a un pragmatismo religioso, porque eso sería un error. No vamos a ser discípulos, vamos a ser simplemente seguidores de nosotros. Así que, continuando, hermanos, continuando con el tema, es necesario saber que nuestra conversión y la salvación de nuestras almas es un acontecimiento que ocurre en aquel momento en que escuchamos con fe el Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados, reconociendo a Jesús como el único Salvador. Y ayer aprendíamos en clase que muchas veces el mensaje suavizado, la versión de un evangelio suavizado, predica a Cristo como el Salvador, pero no predica a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Nosotros debemos abrazar el mensaje bíblico que enseña que Cristo es el Salvador, pero que enseña que Cristo también es el dueño de nuestras vidas, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece a Él, nuestros logros, nuestros sueños, nuestras metas, nuestro cuerpo, todo, nuestras posesiones, todo le pertenece a Él. Muchas veces, hermanos, como les decía, el mensaje es rechazado, el mensaje es despreciado y muchas veces es causa de burla, porque se ve en las iglesias y
y en los hombres que se dicen llamar cristianos que hay hipocresía, ¿verdad? No viven como cristianos, viven peor que el mundo, como aquel hombre en la iglesia de Corinto, 1 de Corintios capítulo 5, que vivía con la mujer de su padre, vivía con su madrastra. Y dice el apóstol Pablo, eso ni se nombra entre los incrédulos. No puede ser que ustedes estén tan endurecidos permitiendo que este hombre siga así. Yo ya lo eché de la iglesia, así que al tal sáquenlo, entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Porque es mancha a la iglesia, desprestigia a Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. Y hermanos, es muy triste. En una lectura esta semana, el autor Charles Spurgeon decía lo siguiente a las personas que no quieren ir a la iglesia, que no creen en la iglesia, porque allá hay hipócritas, porque no cambia la gente, porque son los mismos, porque son gente mala, porque son gente que es despreciable. Él decía que si tú tienes ese argumento para no ir a la iglesia, porque todos son hipócritas, porque hay falsos, porque son falsos cristianos, entonces él puso una alegoría que a mí me gustó mucho. Él dice, ¿acaso aquella persona que es comerciante y por el hecho de que hay dinero falso circulando, por eso va a decir, yo cierro mi negocio, no acepto nada, no acepto porque hay muchos que están andando ahí con dinero falso? No, definitivamente que no, porque hay dinero que también es real, es oficial y por lo tanto podemos seguir. Hermanos, nos vamos a topar con eso. Hay gente que se va a llamar cristiana y no vive como cristiano y no es cristiano muy seguramente. Sin embargo, nosotros no debemos poner nuestra mirada y permitir que eso manche el Evangelio y nuestra comunión con Cristo. Eso va a pasar y tiene que pasar. El apóstol Pablo dijo a los corintios, es necesario que haya entre ustedes disensiones para que se sepa quiénes son los que son en verdad. También vemos que la Escritura nos dice que ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen estado con nosotros, hubieran permanecido. O sea, esto no es algo nuevo, esto es algo anunciado, hermanos, así que nosotros debemos estar precavidos y nunca decir que no podemos caer. El mismo apóstol Pablo dijo, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Todos, la iglesia tiene el propósito de cuidarse. Somos supervisores unos de otros. Yo te cuido, tú me cuidas. Si veo que el hermano está ahí torciéndose, yo lo ayudo, lo animo, lo reprendo, ¿verdad? Ese es el propósito de la iglesia. Es el propósito de ayudarnos, de cuidarnos, de supervisarnos, de orar, de bendecirnos. Así que no podemos reducir el Evangelio de Cristo a ritualismos. Es necesario saber que nuestra conversión, si bien se da cuando uno cree el mensaje de Cristo, cuando tú abrazas este glorioso mensaje que dice que tienes que arrepentirte, porque fuera de Cristo no hay salvación, y que todos somos pecadores, y que estamos destituidos, y que lo hemos ofendido, pero que hay una esperanza que Cristo ha dado para todos nosotros. Así que es sumamente terrible reducir o simplificar el Evangelio de Cristo a un mero decisionismo o a un ritual de oración que definitivamente no tiene poder para salvar. Hoy en día hay muchas personas en las iglesias que creen ser salvas por haber confiado en una decisión o por haber en alguna campaña tal vez evangelística haber repetido junto con el orador alguna oración. Yo sé que esto tal vez, hermano, puede no parecerte o puede a lo mejor ofender tu cristianismo, ¿verdad? Pero quiero decirte lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que quiero que quede claro en el día de hoy. Muchos creen ser salvos no por confiar en Jesús, no por haberse arrepentido, no debido a que fueron confrontados con el mensaje del Evangelio y han abandonado su pecado, no como leíamos en Colosenses 3, que porque ahora están buscando las cosas de arriba y ya no las de abajo, no porque murieron y resucitaron juntamente con Cristo. Muchos creen que son salvos porque repitieron una oración de manera sincera y honesta y fueron declarados como nuevos cristianos por algún ministro.
Eso es lo más antibíblico con respecto a la salvación que podamos escuchar en nuestros días. No es solamente antibíblico, es antigracia, porque se está basando la salvación en una obra del ser humano y no corresponde a la fe cristiana histórica que nosotros podemos encontrar. Ahora, hermanos, no quiero que me malentiendan y no quiero decir que la persona cuando viene a Cristo no puede hacerlo por medio de una oración. Eso no quiero decirlo. Definitivamente todos cuando venimos a Cristo le oramos que nos salve y que nos limpie y le confesamos nuestros pecados. Pero lo que yo quiero decir en esta mañana es que muchas veces, ¿verdad?, lo hemos convertido como un ritual para que la gente sea cristiana. Hemos pensado, ¿no?, que la confesión simplemente de una oración, no es así. La persona sí puede orar y hacerlo en confesión de pecados y en oración de arrepentimiento. Pero eso no es lo que vemos hoy. Ojalá es lo que viéramos hoy. Comencé leyendo una cita, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás. Ojalá así fuera en nuestros tiempos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te digo esto? Porque no es así en nuestros tiempos. ¿Usted sabe en qué contexto se dio esto? ¿Usted sabe cuando Pablo dice a los romanos que si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor? ¿Ustedes saben lo que los rodeaba en ese momento? Sabiendo que cualquiera que profesaba su fe en Jesús, su vida corría peligro. Por tanto, no cualquiera, sino los genuinos cristianos, con valentía y pasión, declaraban públicamente su fe, aunque eso implicara ser martirizado. Quiero leerte otra versión de Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Nueva Traducción Viviente dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es uno de aquellos pasajes más mal interpretados y de acuerdo a algunos que lo usan para confirmar su teología decisionista al momento de compartir el Evangelio. En una ocasión estuve en un funeral, me encontré a una señora, mamá de un amigo que conocí en donde me congregaba antes, y yo le decía a la señora: ¿y cómo está su hijo? No, pues está muy bien, está emprendiendo, ya es dueño de su empresa. Y le digo: qué padre, qué bien. Y le digo: ¿y se está congregando? No, sí, me dice: ahorita acaba de encontrar una nueva iglesia y está muy contento. Y de hecho su novia ya está empezando ahí. Y le digo: uy, qué padre. Y le digo: ¿su novia es cristiana? No es cristiana, pero ya aceptó a Jesús en su corazón. Yo, ¿cómo está? Ya estamos en un funeral, ya no tuvimos el tiempo y la verdad no le iba a explicar en ese momento todo lo que implicaba, ¿verdad? Pero vean cómo nos contradecimos. Si aceptar a Cristo en tu corazón es para hacerte cristiano, entonces ¿es cristiano uno que acepta a Cristo en su corazón o no? O puedes aceptar a Cristo, pero tal vez no lo aceptas como Señor, no sé, pero realmente esto ha hecho mucho daño, hermanos, porque hay muchos falsos conversos. Y por eso la importancia de saber qué es el Evangelio, entenderlo y saber y poder discernir si estamos caminando en la verdad. No hay nada más terrible que una persona o que un ministro declare a alguien salvo cuando no lo es. Y no hay nada más terrible también cuando alguien le dice a alguien que no es salvo cuando sí lo es. Son dos males y dos extremos que no podemos permitir. Así que este pasaje, hermanos, lo vamos a analizar en este día. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El pasaje, si se lee de manera aislada, sin tomar el contexto histórico en que fue escrito, y aún más, sin ni siquiera mirar lo que enseña todo el libro de Romanos, porque todo el libro de Romanos, usted lo lee, habla de salvación por gracia.
Y habla de que Dios elige. ¿Por qué? Porque Él así quiso, que Él salva. Y el contenido general de toda la Biblia también muestra esto. Dios eligiendo a un pueblo que no lo merece. Dios eligiendo a Israel, el más chiquito, el que no lo eligió porque fuera el más grande, no lo eligió porque fuera el más prudente. Era el más chiquito, no tenía nada de qué jactarse. Sin embargo, Dios eligió a Israel porque Él quiso. Lo amó con amor eterno a Israel. Y asimismo vemos que Dios eligió a Moisés. Moisés era un hombre que, si bien no fue ni siquiera era judío, ni siquiera creía en los mandamientos o estaba crecido en los mandamientos de Jehová, sino él creció en una cultura egipcia. Desde muy pequeñito él fue entregado y él creció con todo este paganismo, dioses y rituales. Sin embargo, algo había en él. Dios lo había ya elegido, separado para una misión y Moisés mató a una persona. O sea, realmente no fue, digámoslo así, la pieza súper santa y consagrada que Dios pudiera elegir, ¿verdad? Es una obra de Dios. Y asimismo vemos también, nos retrocedemos más para atrás y vemos a Abraham. ¿Quién era Abraham? Ur de los caldeos, paganos, gente que adoraba ídolos, y ahí estaba Abraham. Y Dios saca a Abraham de allí. Abraham como que no quería, sí quería. Sin embargo, Abraham sale y vemos que de ahí viene la descendencia hasta llegar al Mesías, a Jesús. Así que esto es lo que enseña la Escritura. El contenido general de toda la Biblia, vemos que todo es por gracia de Dios. Así que no podemos entenderlo de la siguiente manera. Repite una oración: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú resucitaste de los muertos y que me has perdonado. Amén. ¿Quién fue salvo de esta manera? Yo. O creí, tal vez. Muchos han creído ser salvos de esta manera y que en la infinita gracia de Dios, de verdad, que en la infinita gracia de Dios, en el transcurso de tu vida, al escuchar, al leer la Biblia, al compartir con otros cristianos, hayas alcanzado realmente la salvación. Eso es algo maravilloso, es un milagro que no fue producto de la oración, sino de escuchar la predicación del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermanos, es poderoso, a pesar de que el predicador tal vez no sea muy elocuente, a pesar de que el predicador tal vez no sea muy conocedor de las Escrituras. El mensaje del Evangelio es poderoso. Así que yo en su momento hice esa oración como 10 veces cada vez que lo pedían hacer. Sin embargo, lo que cambió mi vida fue escuchar la predicación de otros hombres dentro de la iglesia que sí predicaban del Evangelio, que sí confrontaban con el pecado, que sí decían: toma tu cruz, abandona tu pecado, arrepiéntete. Y quienes sí me ayudaron a poder pues venir a la fe salvadora. Y leer la Biblia te ayuda mucho, porque te confronta y te abre el entendimiento. Yo nací en una iglesia donde se enseñaba de esa manera. Y tal vez la persona no entendió nada del mensaje que le compartiste, pero asegúrate que al final haga su oración. No importa si no entendió nada, pero tú, con que haga su oración, ya se salvó. Las campañas muy grandes de gente que tiene ministerios muy grandes, se jactan de decir que, no sé, 3,000 personas aceptaron a Jesús, ¿no? Pero al final de cuentas las personas siguen en su vida como si nada hubiera pasado. Y es como decir que yo salí a la calle y decirte: oye, me acabo de atropellar un camión. No me vas a creer. Estás intacto, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo soy seguidor de Cristo y sigo igual. Nada ha cambiado, solamente he sido ahí nombrado, bautizado tal vez, y ya. Eso no es así, hermanos. Esto no funciona
de esa manera. Así que es algo incoherente. Es algo incoherente, es algo absurdo. No es la confianza en Jesucristo, no es la confianza en su muerte y su resurrección, no es la confianza en la obra de lo que Él hizo en la cruz por un pecador tan grande. Es simplemente repite la oración y acéptalo en tu corazón. Es algo muy común, hoy lo escuchamos todo el tiempo. Es un ritual que no tiene poder. La gente está confiando en la oración y en la sinceridad que en ese momento hizo esa oración. Y esta es la causa por la que muchas iglesias están llenísimas del mundo, porque muchos aún siguen siendo del mundo, muchos aún siguen practicando el pecado de manera deliberada, sin la más mínima conciencia de que si mueren hoy mismo irían al infierno por idólatras, por confiar en otra cosa que no es en Cristo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos entender este pasaje que tal vez es un poco difícil? Porque ahí está diciendo que tienes que confesar y eres salvo. ¿Cómo podemos entender Romanos 10:9? Roma estaba siendo gobernada por Nerón en ese entonces, un emperador malísimo. Y este emperador de por sí ya odiaba a los cristianos. Tanto así que en el gran incendio de Roma culpó, ¿a quién creen? A los cristianos. Se incendió Roma, casi toda Roma se pierde. ¿Y quiénes fueron los culpables? Los cristianos, ¿verdad? Aquella noche, 18-19 de julio del año 64, se quemó casi todo el imperio romano. Y además, como los cristianos no adoraban las deidades romanas, ser cristiano en ese entonces era ser hereje y ser pagano. Los romanos ya con mucho trabajo habían tolerado el judaísmo. Así que el cristianismo venía a ser como una especie de derivación del judaísmo renovada, y obviamente ya no estaban dispuestos a tolerar una nueva religión. Posterior a esto, pues era considerada como una secta. El cristianismo en sus inicios era considerada como una secta. Después de este incendio, muchos cristianos fueron asesinados, maltratados. Quiero decirte lo que un historiador de esa época, Tácito, dijo al respecto de este suceso. Él dijo: en consecuencia, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llamaba cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio, de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos. Y esta dañina superstición, de tal modo sofocada por el momento, resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Fíjate, él estaba diciendo esto. Él estaba echándole la culpa a los judíos, a los cristianos judíos, porque los primeros cristianos pues fueron judíos. Y él estaba diciendo que de ahí salió lo malo. Y ustedes se dan cuenta, históricamente siempre ha habido esta aversión hacia el judaísmo, hacia los judíos. No solamente fue Nerón, sino después, cientos de años después, tenemos a Hitler. Así que sigo leyendo esta nota de Tácito. Por consiguiente, se arrestaron primeramente a todos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a sus ejecuciones, cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazadas por perros y perecieron, fueron crucificados, o fueron condenados a la hoguera, o quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. Es decir, los cristianos de esa época eran usados como antorchas humanas, eran tirados a las fieras, devorados.
Además, los emperadores como Nerón, cuando venían, ellos debían, la gente que estaba junto a ellos debía reconocerlos como el rey, como el señor. Los emperadores eran considerados como casi como semidioses en esa época. Así que no había otro señor aparte del César. Así que una vez más, ser cristiano en aquella época, y no solamente serlo, sino confesarlo con la boca de manera pública, significaba que realmente aquella persona había nacido de nuevo. Hoy día eso no funciona así. Hoy día en nuestro contexto cualquiera se puede llamar como quiera. La libertad de expresión, los derechos humanos permiten libertad de culto y de fe, y eso es bueno, gloria sean dadas a Dios. Pero no todo el que le dice Señor, Señor es realmente un discípulo. No todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. La sentencia para todo el que cree en Jesús y quiera seguir a Jesús es la siguiente. Mateo 10:39 lo dice así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¡Wow! Muerte. Ser cristiano implica muerte. No literal en nuestro contexto, ¿verdad? Pero muerte a nosotros mismos. Primero que nada, muerte a lo que más amamos, a lo que más nuestra carne ama, ¿verdad? Y entregarnos a nuestro Señor. Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, releamos este pasaje, hermanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, ¿quién confesaba con su boca en ese entonces que Jesús era su Señor? ¿Quién se atrevía a hacerlo? Solo un loco tal vez. Pero los cristianos, obvio, habían descubierto el mayor tesoro en su pobreza y miseria. Habían descubierto a Cristo. Su alma tenía ahora un valor. Habían sido comprados. El Hijo de Dios había revelado, se les había revelado a sus vidas. ¿Quién confesaba a Jesús en esa época? ¿Quién? Aquel que de verdad había creído en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Acuérdense, creer esto, que Dios mandó a su Hijo y resucitó, creer eso era herejía en ese entonces. Vamos a leer todo el pasaje. Esto nos ayuda bien, hermano. Cuando tú quieras entender un texto que sea difícil comprenderlo, una recomendación es leer todo el pasaje. Leer el capítulo entero, el libro entero, buscar comentarios y leerlo en otras versiones de la Biblia. Eso te va a ayudar muchísimo para poder entender un texto. Y leer también diccionarios, enciclopedias, y eso te va a ayudar a entender un texto. Antes de que tú llegues a una conclusión, créeme, la iglesia, antes de ti, la iglesia que nos antecedió, ya también llegó a conclusiones acerca de esos pasajes. Y podemos tener nosotros nuestra propia conclusión, pero si ignoramos todo lo que la iglesia histórica ha creído, créeme, lo más probable es que estemos equivocados nosotros y no ellos. Romanos 10, 1 al 13. Fíjense que dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Estoy allá? No, ¿verdad? Es que lo tengo aquí ya copiado. Sí, estoy correcto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué quería él? Que el pueblo de Israel se salvara. Y dice en el versículo 2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, el pueblo de Israel confiaba y era celoso de sus obras. Era un pueblo que muy estricto con las obras, confiaba en su propia justicia, pero no en la justicia de Dios. Aquí lo dice al final del versículo 3: no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4:
porque el fin de la ley, o sea, el cumplimiento de la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, hermanos, el pueblo de Israel tenía la encomienda de cumplir a cabalidad la ley de Dios, todos los mandamientos. Esa era la encomienda. Dios le había dicho que cumplieran todos sus mandamientos, que los guardaran en su corazón y que los enseñaran a su descendencia. Así es. Entonces, pero como nadie lo pudo hacer, como reprobamos, como no pudimos, la ley nos fue tropiezo. El fin de la ley, entonces, ¿quién es? Cristo. ¿Quién pudo cumplir toda la ley? ¿Quién pudo realmente estar perfecto ante Dios como hombre aquí en la tierra y cumplir la ley? Jesús. Y tú lo puedes hacer cuando crees en Él. Cristo te justifica, te declara justo delante de Dios cuando tú crees en Él. Esa es la justicia de Dios que revela el Evangelio. Este es el pacto de gracia, ya no pacto de obras como era antes. Versículo 5, seguimos leyendo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pues sí, realmente. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Es decir, esto es algo que sigue sonando a obras. Sigue sonando a que tienes que hacer obras, conseguir que suba Cristo, que baje Cristo, hacer esto que ya está de más, que es innecesario, porque la justicia es por la fe. Versículo 8 se esclarece, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Este texto toma lugar en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco. Ahí se menciona esta frase. Y luego dice en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Okay? Vamos a hacer ahí esa pausa. Usted se da cuenta. Primero él está hablando acerca de que su oración es que el pueblo judío conozca a Dios. Que el pueblo judío deje de confiar en sus obras y conozca a Dios, porque ahora ya no es por las obras, sino es por quien cree, por la fe. ¿Se da cuenta? Y después de haber dicho toda esta disertación, que Cristo es el que cumple la ley, que Cristo es el que la logró cumplir a cabalidad, dice que esta palabra está cerca de ti, está esta palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Y cuál es esta palabra que predican? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que eres en tu corazón, entonces serás salvo. Pablo, en el capítulo 8, si usted retrocede aún más, no vamos a leerlo porque nos llevaría aquí mucho más tiempo, pero Pablo en el capítulo 8 habla acerca de la salvación que se llevó a cabo basada en la elección soberana de Dios desde antes de la fundación, y lo hizo a los que Él amó o conoció en su preconocimiento. Al final del capítulo 8 nos habla de que nadie nos puede separar de su amor, de que si Dios nos da la salvación, nadie nos puede quitar, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. En el capítulo 9 nos habla de la elección soberana de Israel y aclara que no todo el que desciende de Abraham es verdadero israelita, sino el que es conforme al pacto, sino el que es conforme a la promesa, mejor dicho. En el capítulo 9, verso 15 de Romanos, vean que dice, una verdad muy grande que tal vez puede hacer estallar tu mente en esta mañana. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere o del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Es un acto, aquí estamos hablando de la salvación, es un acto de Dios por completo. Y más adelante en el capítulo 9 se sigue diciendo que es Dios injusto. ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? ¿Verdad? ¿Por qué Dios es de alguna manera arbitrario? Bueno, y lo único que Dios da de respuesta, ¿quién eres tú para contradecir a Dios? Dirá el barro, no me hagas de esta forma y hazme de otra forma. Bueno, así que, y por esto es que Dios no es injusto. Pues Él es Dios, Él es soberano y al final nadie merece
la salvación. Así que esto es el antecedente que tenemos a Romanos capítulo 10. Dios, por medio de Pablo, está enseñando que la salvación no fue únicamente para Israel, sino, como leemos en Romanos 9:22, la salvación se dio para los gentiles también. Leamos juntos Romanos 9:22 al 26. ¿Y qué? Dice el apóstol Pablo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, hermanos, ustedes saben que antes de que viniera Jesucristo, solamente eran el pueblo de Dios, los judíos, quienes eran parte del pueblo judío, quienes estaban circuncidados, quienes pertenecían a alguna de las 12 tribus de Israel. Solamente para ellos era la salvación. Y Dios decía, ustedes son mi pueblo, los demás no son mis pueblos, son gentiles. Pero ahora Dios está mostrando el fin, el cumplimiento de esto, y que es que en Cristo, Dios ha hecho un solo pueblo, formado de 2 naciones, de gentiles y de judíos. Así que nuevamente, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo en el capítulo 9? La salvación es por gracia. La salvación no es por obras. La salvación es una obra, pero de Dios, soberana. Así que cuando Pablo llega a Romanos 10, después de haber dado esa explicación doctrinal tan profunda sobre la salvación, que es por medio de la fe, jamás se le ocurriría enseñar que por repetir una oración, una persona se salvaría. Sería una total contradicción, sería confiar en el hombre. Además, el pasaje de Romanos 10:9 habla de confesar con la boca, pero también habla de creer en el corazón. Yo te pregunto a ti, ¿tú has confesado a Cristo, pero lo has creído en tu corazón? ¿De verdad has creído que Él te salvó de tus pecados? ¿Entendías que estabas esclavo del pecado, que vivías para el pecado y que amabas el pecado? Ahora tú odias el pecado y quieres hacer su voluntad. ¿Esto es una realidad en tu vida? ¿De verdad anhelas estar con el Señor algún día? ¿O estás buscando las cosas de la tierra y no te interesa mucho eso? ¿O ves al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, o no puede ser solo tu Salvador? Tiene que ser tu Señor y tu Salvador. Cuando la Biblia dice en Romanos 10:9 que con el corazón se cree, esto habla de que hay algo interno que solo el Espíritu de Dios puede hacer. El creer, la fe salvadora, aún no está en nuestras manos, no es producto nuestro, sino que es parte de la gracia de Dios cuando uno oye su palabra. Efesios 2, capítulo 8, lo dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que aún el creer viene de Dios. Otro versículo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Están conjugados la palabra, el Espíritu Santo y la fe que eso produce. Por tanto, hermanos, debemos de darle el valor que merece a la salvación tan grande que Dios nos ha dado por su gracia. Debemos tener cuidado de creer doctrinas y ritos modernos. Digo modernos porque esto es nuevo. Debemos tener cuidado de creer doctrinas y ritos modernos que reducen el evangelio tan precioso y rico y abundante de nuestro Dios y la conversión de pecadores a una simple oración ritualista. Si Pablo creía entonces que se tenía que repetir la oración del pecador, entonces ¿por qué jamás se ve una evidencia en la Biblia acerca de que él haya practicado esto? Es antigracia.
no es de la doctrina de Dios, sino de la doctrina de hombres. Y aparte, hermanos, para muchos predicadores es más fácil convertirse en cristiano o hacer cristianos, entre comillas, digo hacer cristianos, a través de una oración, que dar tu vida para discipular a una persona y permitir con tu vida que se forme a Cristo en su vida. Jesús dijo, hay que hacer discípulos. Y ayer aprendíamos que esta palabra discípulo también proviene de esta palabra disciplinar, de disciplina. Es decir, que requiere una constancia. Hay personas que creen en el Evangelio y en una predicación se convierten y ya son cristianos. Pero hay personas que no. Hay personas que vienen a la fe salvadora 1, 2, 3, 5 meses después de escuchar, y Dios empieza a moverlos hasta que ellos dicen, Señor, me has salvado de mis pecados. Y eso no nos corresponde a nosotros saberlo. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, que el viento sopla de donde quiere y nadie sabe a dónde viene. Así es Dios cuando salva. Es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es más fácil convertirse cristiano a través de una oración que a través de escuchar el mensaje que implica renuncia, muerte y arrepentimiento. Quiero terminar leyendo este pasaje que Pablo predica en la iglesia en Atenas. Y fíjense, si el apóstol Pablo creyera Romanos 10:9 como se entiende hoy, que repitan esta oración, ¿por qué no se lo dijo a los atenienses? Hechos capítulo 17, versículo 27 al 30, con ese pasaje concluimos esta mañana. Hechos capítulo 17, versículo 27 al 30. Hay muchos más, hermano, muchísimos más. Usted los puede encontrar en todo el libro de los Hechos. Puede encontrar, más bien Hechos, que es un libro histórico, ahí puede encontrar cómo llevaban a cabo la predicación. Si usted quiere ver cómo se predicaba antes, cómo era el evangelismo antes, búsquelo en Hechos, ahí lo va a encontrar. Hechos 17, si usted lee el título, dice el alboroto en Tesalónica. En el verso 16 dice que Pablo está en Atenas. Y vamos a leer ahora el versículo 27 al 30. Hechos 17, 27 al 30. El apóstol Pablo llegó a Atenas, se impresionó por la idolatría que estaba esta gente entregada. Dice que también vio un altar a un Dios no conocido. Y después de empezarles a predicar, les dijo lo siguiente. Concluye él terminando con esto, que es con lo que yo voy a terminar también. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, vamos a leer más atrás, vamos a leer a partir del verso 22, para que podamos entenderlo bien. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26, y nos da y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para que qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí Pablo les está diciendo la insensatez de su idolatría. Pero Dios con mayúscula, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este fue el mensaje de Pablo. Y dice en el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y qué pasó? Verso 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Es decir, algunos se burlaron, pero otros creyeron. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, porque tu palabra esclarece, mi Dios, nuestro entendimiento de ti. Yo te ruego, Padre, que tú traigas a nuestra vida más conocimiento de ti, Señor, más revelación de ti por medio de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que no nos conformemos a una vida, Señor, basada en ritualismos de los hombres. Te ruego, Padre, que podamos mirarte a ti, que podamos ver tus enseñanzas y las enseñanzas que nos dejaste aquí, Señor, y obedecerlas. Te ruego, Señor, que cada hermano aquí presente pueda tener una convicción de que realmente le pertenece a Dios. Y si alguno tiene duda, si alguno no sabe si ha creído en verdad, Señor, tú le traigas convicción en esta mañana. O cuando tú quieras, Señor. Pero que quede de nosotros que te estamos buscando, que anhelamos, Señor, conocerte, que anhelamos, Dios, ser llenos del conocimiento de Dios, que anhelamos, Dios, realmente tener una comunión con el Dios creador. Te pido, Padre, que podamos entender un poquito más el glorioso mensaje del Evangelio y que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que no solamente quede en lo intelectual, sino que despedace nuestra vida por completo y la vuelva a ser. Que vivamos, Señor, conforme a tu palabra, vidas dignas de tu Evangelio, Señor. Si hay irregularidades en nuestra vida, si hay incoherencias en nuestra doctrina, si creemos pero no hacemos, o si hacemos confiando en las obras pero no creemos, Señor, te ruego que todo eso lo desechemos y vengamos a la fe salvadora, que es solamente por gracia, por Cristo, y estar plenamente seguros, Señor, que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera, y que nadie puede venir al Hijo a menos que el Padre no le traiga. Es una obra de gracia completa, Señor. Ni un mérito tenemos, nada tenemos de mérito en esta salvación tan grande, mi Dios. Que nadie descuide ese regalo precioso que Dios le ha dado de la salvación. Dice tu palabra que no debemos, Señor, como soldados tuyos, enredarnos, Señor, en los negocios de este mundo. No debemos poner nuestra mirada en las cosas de aquí. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a ser creyentes genuinos, vivir como creyentes genuinos y cada día procurar conformarnos más a tu imagen, ayudándonos mutuamente, Señor, procurándonos, perdonándonos, amándonos, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues este es el mensaje. Yo espero que